sufrimiento. Así surgió la utopía andina. Desde tal locus ideológico, Tamayo cantó la exuberancia de la riqueza americana comparándola con oasis de ensueño y sociedades idílicas. Su sensibilidad representa la continuación de una larga tradición de pensamiento utópico, donde no extraña la existencia de cualquier hipérbole referida al escenario natural, la cultura material, los procesos históricos o la filosofía esencialista y étnica expresada por pensadores y poetas. Lo preocupante ante esto surge cuando dichas hipérboles son asumidas como acertos verdaderos históricamente o como interpretaciones esencialmente absolutas. Canta el poeta: en minas de diamante y ríos de oro amasó su tesoro el rey Atlante. En sangre esférica lo que sorbió el océano devuelve a América. Guillermo Frankovich ha estudiado varios mitos de Bolivia, entre los que destaca el viejo y enraizado prejuicio de la ingente riqueza natural de América y de Bolivia. Tamayo reiteraría tal presunción que se remonta al imaginario del conquistador ibérico, por ejemplo, en torno al mito de El Dorado. Al respecto, dos estrofas de Scherzo cantan: la fábula no miente, y yo he tocado, más real que lo presente, ese El Dorado, al pecho ávido, allí el cáliz florido y el fruto grávido. No mintió allí la fábula, fama de rábula, ni los dioses matreros fueron fulleros, Canes y Oriones velan sobre el dorado de corazones. Según Frankovich, los mitos profundos expresarían actitudes vitales, vivencias subjetivas compartidas y certidumbres sagradas de fácil reproducción. Además, estarían exentos a la crítica racional e influirían sobre el pensamiento y el comportamiento colectivo. En suma, la versión idílica de Franz Tamayo habría contribuido a fortalecer el mito de la ingente riqueza americana. Más acá de las modernas interpretaciones económicas que refieren la maldición de los recursos naturales, el imaginario colectivo, por ejemplo, respecto del Cerro Rico de Potosí y los paradisíacos e ignotos entornos de la Florida, conjetura riquezas económicas y naturales ingentes e incomparables con cualquier otro lugar del planeta. Es decir, complementaría a la visualización idealista de los incas. Tamayo expresa una concepción romántica del paisaje como escenario natural de una supuesta existencia social excepcional. Relacionado con esto, se hace evidente no solamente un complemento escenográfico de su vena poética, sino la fuerza filosófica pétrea de la llamada mística de la tierra. Canta el poeta: Floridas y Eldorados, oasis soñados, aquí lo real sahareño es más que sueño, floran abriles, sola eterna galaxia, bienes a miles. En la obra Scherzo, publicada en 1932, el bardo paceño completa su sensibilidad del paisaje altiplánico con una profunda visión de la tierra como habitáculo del indio, concibiendo a este como intrínsecamente unido en su ser y pensamiento al entorno de las montañas. D'intorno condiforme del virgen suelo, dio en horóscopo el cielo rúbrica enorme, Délfico y Pindio será el compás de Apolo en puño indio. El alma de estos montes se hace hombre y piensa, tramonta una ansia inmensa los horizontes, y en luz huraña más de una sien transflora una montaña. El destacado estudioso Guillermo Frankovich piensa que una tendencia importante del pensamiento filosófico boliviano en el siglo XX fue la mística de la tierra, donde incluye a Franz Tamayo. Si bien son frecuentes las referencias a pasajes de la creación de la pedagogía nacional que dan consistencia teórica a la mística de la tierra, especialmente en la obra poética madura del poeta, se advierten similares contenidos. Es el sol, Dios y Padre, a él se rinde bajo el azul sin linde la tierra madre, como a su cetro
va a él la raza porque lo lleva dentro. Sabanas como mares que hinchen sus velos, almas como pleamares de altos anhelos, sacro y materno, ese suelo es promesa del hombre eterno. Como se advirtió recurrentemente en pensadores de la primera mitad del siglo XX, la mística de la tierra de Tamayo supone un esencialismo telúrico. Tal tendencia en general asume la existencia de rasgos permanentes e indelebles influidos por la tierra, impermeables al devenir histórico y que caracterizarían a la población de indios. Para Frankovich, el paisaje y lo telúrico específicamente tendrían alguna forma de espíritu poderoso que obraría sobre el hombre creando formas de vida individuales y sociales. Por su parte, el filósofo boliviano desaparecido tempranamente, Marvin Sandy, afirmó que el hombre andino tendría una actitud metafísica ante el ser que le obligaría a callar. A diferencia del hombre occidental ocupado en hacer algo, utilizando y transformando la naturaleza, la existencia del hombre andino aprehendería el enigma del ser, siendo uno con él plenamente en su mundo de silencio. En la creación de la pedagogía nacional se encuentra una cantidad considerable de citas que permiten a Frankovich interpretar cómo Tamayo desarrolló la mística de la tierra. Expresiones como que la tierra se estudia en la raza, que la tierra constituiría al hombre y que no sería solamente el polvo que se huella, sino el aire que se respira y el círculo físico en el que se vive, evidencian el pensamiento telúrico del insigne intelectual paceño. La raza del indio mostraría, según Tamayo, persistencia y resistencia propias. El medio telúrico habría moldeado la raza indígena como superior a la blanca, formando el cuerpo del indio y forjando sus virtudes morales e intelectuales. Sería una raza enérgica y fuerte, superior en el tiempo y la historia, persistente respecto de sí misma y resistente al contexto y a los demás. La perseverancia histórica de la raza india estaría expresada en la unión perenne de su alma al ser de las montañas inexpugnables, levantadas alrededor del altiplano, forjando su carácter frugal y lacónico, su radiante energía física y sus magníficas condiciones morales, pese a las escasas aptitudes filosóficas y políticas que le caracterizarían. El indio defendería con una idealizada identidad inconmovible, su libertad para elegir normas y su obligación para cumplirlas. Sería un guardián de sus costumbres, métodos, tradiciones, lengua y dieta, constituyéndose, pese a la hostilidad histórica, en dueño y señor de sí mismo. Persistiría como raza poderosa, superior física y moralmente. Tendría una persistencia morfológica y corporal evidenciada en la supremacía del cruzamiento. Moralmente, el indio promovería que perdure la práctica de su voluntad y la genuinidad de sus intenciones y acciones, permitiendo la persistencia de una poderosa afirmación cultural y la conservación de la energía racial. Para Tamayo, gracias a que compartiría su lengua plenamente solo con sus congéneres étnicos, el indio se habría refugiado en un castillo de piedra, impenetrable y enigmático. Habría cultivado un alma grande y asombrosa, extraña y solitaria, reconcentrada sobre sí misma y amurallada por la geografía. Se trataría del rasgo cultural de la persistencia de la raza, fiel a su tradición, terca y firme, poseedora de una inteligencia específica, capaz de brindar una comprensión recta, directa y sana de los fenómenos. Complementada por las virtudes ancestrales de sobriedad, paciencia y trabajo, la visión del pensador paceño concibe el yo interior del indio como hermético, misterioso y distante, pero también como previsor y dominador de la naturaleza. Respecto de la resistencia de la raza india, se trataría de lo que la haría culturalmente impermeable. Su alma se replegaría sin asimilar lo foráneo. Los indios, mineros, labradores, viajeros de a pie, albañiles, zapadores, militares y soldados de encomiables hábitos de frugalidad se bastarían a sí mismos. Ellos habrían producido todo para la nación, ostentando una moral y una salud corporal inquebrantables, 10 veces superior a la del blanco. Siendo muy joven, Franz Tamayo cantó la responsabilidad de España en la destrucción de la magnificencia andina.
condenó al país ibérico por haber conculcado la libertad incaica y por hollar la majestad de una sociedad pletórica de grandeza. Escribe el bardo su séptima oda a España. La América, su nombre debería ser tu gloria, su grandeza la tuya, tuyo su porvenir, su historia de gigante debía ser tu historia, y junto a ella otra reina debías tú vivir. La patria de Atahualpa te impreca por mi boca. ¿Qué hiciste de sus tronos? ¿Qué de su majestad? Embriagada de triunfos y de victorias, loca, ¿qué hiciste de este mundo? ¿Qué de su libertad? Sus tronos en cenizas, sus ciudades en ruinas, sus glorias en olvido y en su pecho un puñal. Como una tempestad sobre un bosque de encinas, tal pasaste sobre ella, cruel, feroz, fatal. Donde hallaste un palacio, dejaste tú un sepulcro. Donde encontraste glorias, dejaste esclavitud. No le valió a la Virgen ni su semblante pulcro, ni al guerrero el valor, ni al viejo la virtud. Víctima inmensa, España, la inmolaste entre siglos. Si los muertos surgieran a correr, de quien vos apenas te dijera la tropa de vestigios. La gloria te cobija, mas te rechaza Dios. Si es su musa un espectro, jamás será un demonio. Ese espectro es la patria, sus pueblos, legónos. Oh España, escucha el eco del triste patrimonio. La gloria te proclama, mas te maldice Dios. El joven Tamayo cantó la maldición de Dios a España por aplastar la gloria incaica y por reducir magníficos tronos a cenizas y ciudades espléndidas a ruinas. Cantó el poeta que la crueldad, ferocidad y fatalidad del artero puñal ibero de la conquista violó, sojuzgó, sometió y depravó. España habría destruido militar, económica y culturalmente todo vestigio anterior, haciendo del mundo andino la víctima secular que no sería capaz de superar el estupor después del alarido y el pavor que le ocasionó la conquista. Canta el poeta. Cuando el puñal ibero lo hubo transido, ese mundo agorero dio un alarido. Después, pavura y un estupor de siglos que aún dura. Más aún, Tamayo sintió que el origen de los peores males americanos tendría procedencia ibérica. Así, en sus proverbios de 1924, escribió: la decadencia prematura de la América española viene de la indisciplina. La América indígena no la afectaba, ya que pudo edificar los imperios más regulares. La indisciplina es pues de origen español. Es decir, la visión idílica del mundo prehispánico responsabilizaría a España de los males y vicios de América. Un cuarto de siglo antes, el bate paceño, contando apenas 19 años, publicó odas, expresando con contundencia su visión maniquea respecto de lo ibérico e indio. La oda, titulada El Apostolado, es un encomio continuo de Fray Bartolomé de las Casas, quien habría sido un español excepcional, hombre grande y celestial, profeta del infortunio, consolador del martirio de los indios y voz acusadora de los crímenes ibéricos, dando incansable esperanza del cielo. En 1896 el poeta cantó su novena oda dedicada al fraile dominico. En nombre de mi Dios, hermanos míos, vengo a deciros que os espera el cielo. Yo he clamado sin tregua a los impíos por vos, y ahora los acentos míos vienen también a hablaros de consuelo. Oh, que fuera de España si a su terrible saña no escudara la cruz. En nombre de ella, aceptad resignados el martirio. Clavada en los cadalzos es más bella, y una perpetua claridad destella, salpicada de sangre como un lirio. En este caso, la relación de los hechos históricos con el plectro lírico privilegia el énfasis que el obispo de Chiapas habría motivado, dando consuelo a los indios y orientándolos a la resignación. Aunque la oda de Tamayo alaba el combate de las casas a la maldad ibérica, no realza que el fraile dominico dominico denunció la conquista como injusta,
que trató de suprimir la encomienda, que intentó una evangelización pacífica y que entre sus logros se cuentan las leyes que gestionó limitando el abuso de los indios. Tampoco la poesía mienta que el cura dominico cuestionó la bula papal de 1493 otorgada por Alejandro VI a los reyes católicos, autorizándoles a conquistar nuevas tierras, y que llevó labradores españoles al Nuevo Mundo para que enseñaran a los indios a cultivar la tierra y para que les mostrasen cómo era vivir en policía. El poeta paceño no aprecia que Bartolomé de las Casas argumentara teológicamente a favor de los derechos de los americanos, sustentando que los indios eran seres humanos con razón y alma, quedando implícita la defensa de los naturales como personas de altas virtudes superiores a los españoles. Sin embargo, es posible asumir que la suposición de las Casas sobre la superioridad de los indios haya influido ideológicamente sobre Tamayo, tanto en lo referido a la profecía del dominico sobre la ruina de España por la destrucción cultural, cuanto por el pecado mortal que habrían cometido los conquistadores dada su ambición criminal. Presumiblemente que las Casas haya denunciado que la evangelización pacífica y civilizatoria no se realizó y que prevaleció el imperativo de intereses económicos y el empeño por ampliar el poder monárquico, haya influido también en que Tamayo pintara la imagen de la conquista y de la colonia temprana con tonos maniqueos. Pero fue posible que alguien de una familia, pero fue imposible que alguien de una familia latifundista como la de Yauritambo hubiese recomendado a los pongos de Hacienda, como lo hizo las Casas a los indios, que escondieran sus riquezas y que evitasen a toda costa el saqueo y la destrucción cultural. Cabe finalmente referir que en su oda de 1896 titulada Manco Inca XIII, Franz Tamayo acentuó su idealización de los incas, afirmando que el último soberano, consciente de la inevitable derrota en la batalla contra los españoles, había procurado placer en la muerte y el reinicio del tiempo perdido. Aquí Tamayo alaba que los incas caídos en el combate serían los verdaderos vencedores de la guerra y que el declive histórico representaría en verdad un nuevo amanecer. Canta el poeta a Manco Inca XIII. Entraba a las batallas ignorante de todo, pues él solo sabía que las iba a perder y buscaba la lid sin esperanza, a modo de hallar en la muerte un placer. Así, él enumeraba por triunfo sus derrotas y juzgaba en sus huestes rotas a cada muerto un vencedor. Tal las almas sublimes creen que es en su delirio la muerte un despertar, la gloria un gran martirio y el crepúsculo un gran albor. La lírica de Tamayo hace varias referencias históricas concernientes a Manco Inca XIII, aunque aspectos importantes que tal vez él desconocía no son referidos. Por ejemplo, el poeta sugiere que Manco se coronó gracias al apoyo de los españoles, aunque no menciona que fue tempranamente un rey títere de Francisco Pizarro. El bardo llama al soberano un león y un titán, ensalzando su grandeza militar, su valentía, su interés ante la vida atormentada y el deseo de vengar a Atahualpa. Sin embargo, no menciona que Manco defendió a Huáscar. Tamayo habla de la última batalla protagonizada por el último Inca, encomia poéticamente que el símbolo postrero de Vilcabamba haya liderado varios grupos étnicos y que asestara golpes efectivos a los españoles, aunque no menciona que reinstaurara el culto al sol ni que dirigió el sitio al Cusco por más de un año. Por otra parte, aunque mienta el infortunio de Manco y canta el dolor de su muerte, no menciona la traición de un súbdito de su misma raza. Así, no existe en la lírica tamayana la traición campante y recurrente entre los indios, también entre quienes descendieron de Manco Inca XIII, pese a que claudicaron en enfrentarse a los españoles, mostrando complacencia y connivencia con el nuevo mundo colonial que se anunciaba. En este sentido, en la estrofa de 1932, El último huayño, pareciera que el poeta Maduro descubrió el destino indio anunciado en el viento altiplánico.
es el destino de que la gloria idealizada del antiguo mundo prehispánico se habría consumado definitivamente en el último canto lírico. Guarda la tierra larvas y el aire giros, pasan leves suspiros y sombras pardas, así el destino canta, el último guaño, el cierzo andino. Los claroscuros de la conquista, las traiciones, las paradojas, las contradicciones y las bajezas humanas, demasiado humanas, deberían evitar apreciaciones maniqueas de la historia. Es lícito como licencia literaria que el joven Tamayo desde sus 18 años haya expresado una lírica pueril de los procesos rebosantes de maniqueísmo utópico. Es legítimo que el Bate empleara la poesía para expresar sentimientos de identidad americana, asumiendo un supuesto deber artístico respecto de los lamentos de los hermanos y de los padres indios, víctimas de la canalla, los verdugos españoles. Es comprensible también que la creación poética temprana de Tamayo haya sido ratificada varias veces en lírica madura, pero también en sus ensayos, epigramas, proverbios, artículos y discursos. Sin embargo, creer que esta filosofía exprese la verdad de la historia como enfrentamiento de los buenos indios, pobres, sufridos, persistentes y resistentes, contra los malvados españoles, malévolos, crueles, canallas y feroces, es sin duda un despropósito y un riesgo. Es el peligro de convertir a la voz lírica en la palabra que asevere la verdad del pasado y del presente. Que por desconocimiento no se haya explotado intensivamente la beta lírica de Tamayo para prosaicos fines ideológicos y políticos no exime a su filosofía y a su vasta obra poética del riesgo de inspirar deformaciones históricas. Gracias.